tal amigos de Alianza Flotillera? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más en un espacio nuevo de la entrevista. El día de hoy estamos muy contentos porque estamos acompañados de un personaje referente de la industria y de la academia, la doctora Isabel Studer, a quien saludo con mucho gusto y le agradezco que nos haya recibido el día de hoy. Bueno, pues doctora, cuéntenos para nuestros amigos de Alianza Flotillera, primero cómo se encuentra, cómo está el día de hoy. Ay, muy bien, muchísimas gracias. Pues con el gusto de estar con ustedes y un medio tan importante, sobre todo porque pues es un sector del transporte de cargas de personas que se está transformando de una manera muy rápida y muy vertiginosa. Entonces es un placer tener esta conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Pues cuéntenos para nuestro auditorio quién es Isabel Studer, la doctora Isabel Studer, y que nos cuente brevemente su trayectoria académica y profesional, por favor. Pues me llevaría mucho tiempo porque llevo como 30 años de carrera profesional, pero sí les quiero contar un detalle que quizá no se conozca mucho. Cuando yo estudiaba mi doctorado en Johns Hopkins University en Washington, D.C., en la Escuela de Estudios Internacionales, pues estaba haciendo un programa de estudios canadienses porque yo quería comparar la relación entre México, Estados Unidos, Canadá y Estados Unidos, y resulta que entonces el presidente Carlos Salinas pues propuso un tratado de libre comercio de América del Norte. Y como me interesaba hacer la comparación entre la relación bilateral Canadá-México con Estados Unidos, pues pensé en la industria automotriz como el sector clave en la integración, el proceso de integración regional, de hacer cadenas de producción transnacionales como mi área de estudio. Entonces fue mi tesis de doctorado y pues trabajé el tema de la industria automotriz durante 10 años. Por supuesto, como sabemos, esta industria se convirtió en el corazón de ese tratado, pero también pues es el sector transporte, el medio, sobre todo el transporte terrestre, por excelencia del comercio bilateral y trilateral. Entonces, pues con los años me fui introduciendo en el tema de medio ambiente y temas laborales. Trabajé tanto en la academia, en el TEC de Monterrey, impulsé los temas de sostenibilidad corporativa. Obviamente el tema de transporte siempre fue un tema muy importante. La perspectiva de América del Norte siempre la mantuve, porque bueno, pues es mi formación. Y sin embargo fui cada vez introduciendo más el mundo de la transición energética y las políticas climáticas. Entonces, bueno, pues en mi trayectoria profesional, además de haber estado en la academia, estuve en el gobierno, en la Semarnat, en la Cancillería, y bueno, pues después dirigí una ONG en México de asuntos de conservación de la naturaleza, así que yo tengo una trayectoria bastante diversa. Pero bueno, desde hace algunos años regresé a trabajar el tema sobre todo la electrificación en general, pero en particular el transporte, y creo que es un área disruptiva. Cuando estuve en la Universidad de California tuve la fortuna de trabajar con Marcelo Ebrard y Marta Delgado para impulsar este tema en particular. Entonces, pues ahora estamos dirigiendo desde una organización de la sociedad civil el trabajo que se debe hacer de abajo para arriba para impulsar la agenda de transición energética. Perfecto, doctora. Como sabemos, el mundo del transporte, el mundo automotriz es amplio. ¿Cómo llega a esta parte de la sostenibilidad? ¿Qué es lo que le apasiona, que le llama la atención de esta parte del mundo automotriz? ¿Y cómo es que se especializa en ese sector? Bueno, en primer lugar porque el sector transporte, como bien dices, pues implica el transporte de pasajeros como el transporte de carga, y obviamente pues es muy variado. No podemos pensar en el transporte de las personas sin pensar en el transporte público, en los autos de pasajeros, por supuesto, incluso otros medios de transporte como planeamos las ciudades para tener banquetas anchas, entonces que los peatones tengan una mayor prioridad. Entonces, los modos de transporte son muy amplios, pero mi interés en particular era la aportación de la industria automotriz, la producción de vehículos, tanto de autos como de vehículos pesados en México, por su tremenda importancia para la economía. Sabemos muy bien que México es uno de los productores más importantes en el mundo,
sobre todo de autos, pero también somos el número 1 de producción de tractocamiones. Y creo que cuando visualizamos el tema de cambio climático y la reducción de emisiones, pues el sector transporte tiene un papel fundamental. En México pues habíamos puesto más atención al tema de la electricidad como tal, porque obviamente es un componente muy importante, pero hemos dejado de lado el tema de transporte y hoy pues estamos viendo que la transición energética, por supuesto que incluye las energías renovables, pero otro componente muy importante, pues depende del país, pero a nivel global una cuarta parte de las emisiones de gas de efecto invernadero vienen del sector transporte. Como estamos viendo, un aumento de la temperatura planetaria que ya llegó a los límites científicos, pues no podemos pensar en la reducción de emisiones y el combate al cambio climático sin la integración de este sector que es crucial. Eso sí lo vemos desde la perspectiva de la producción. También estamos viendo una disrupción tecnológica muy significativa liderada por China, lo cual no implica que sea aislado, al contrario, pues ya es una de las economías más importantes del mundo y vemos que existe una tensión entre Estados Unidos, China e incluso Europa, pues para ver quiénes ganan esa carrera a la innovación que está obligando a la lucha contra el cambio climático, pero también, o sea, la innovación misma, ¿no?, de las tecnologías. Entonces creo que México no puede quedar fuera de esa discusión y de esa conversación y por eso me he interesado mucho en el tema de la industria automotriz. El otro tema que es súper relevante, que está vinculado, es el transporte terrestre. Como ya habíamos dicho, bueno, en México más del 90% de la energía que va al sector transporte, pues va al transporte terrestre. Somos un país en donde pues todo se mueve y sobre todo los bienes y los productos se mueven fundamentalmente por tierra. Y ahí hay otra área de oportunidad muy grande, sobre todo porque pues, siendo el socio comercial más importante de Estados Unidos, pues no podemos soslayar la importancia del transporte terrestre. Como mencioné, estuve en la Universidad de California y ahí es clarísimo, o sea, las reglas que hoy existen para la reducción de emisiones, sobre todo en el sector, bueno, en general, en todo el sector transporte, pero el transporte carga, que tiene implicaciones muy importantes para México, porque pues California es nuestro segundo socio comercial y como tal, pues el transporte de mercancías vía terrestre es importantísimo y las reglas allá pues van a tener un impacto en la necesidad de infraestructura, sobre todo la adopción de vehículos de carga eléctricos. Y bueno, pues podemos decir es que Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos, pues no está a favor de la electromovilidad. Esta es una tendencia que puede retrasarse en Estados Unidos a costa de su propia innovación y competitividad, o se puede acelerar. Estados como California, pues ya tienen sus regulaciones y como hay una mayor descentralización, eso va a tener un impacto. Entonces, desde la perspectiva de una internacionalista, enterada e interesada en los temas de transición energética, pues me parece que este sector estará enfrentando esos cambios regulatorios, tecnológicos, de disrupción y geopolíticos a nivel mundial. Y por eso me he interesado mucho en este sector de manera amplia. Y en este camino hacia la sostenibilidad en materia de transporte, ya mencionaba, vemos a países como China, como Estados Unidos, regiones como Europa que llevan la batuta en esta transición, pero ¿qué pasa en países como México? Que pareciera vamos un escaloncito abajo en este camino hacia la sostenibilidad. ¿Cuáles son los retos que usted percibe en México que se deben atender con mayor urgencia para poder mirar de frente ya de manera contundente hacia la sostenibilidad? Mira, es un tema interesantísimo. Creo que en México las políticas públicas se han orientado hacia los mercados de exportación. Entonces, por eso México ha tenido muchísimo éxito, ¿no? Lo que es curioso es que nos podemos comparar con otros países, como por ejemplo Brasil. Brasil más o menos produce lo mismo que produce México. Es que la diferencia es que Brasil orienta básicamente toda su producción al mercado interno.
Y esto, bueno, pues ha permitido que los brasileños pues tengan acceso a tecnologías pues que son limpias, tecnologías que son modernas, tienen además tecnologías pues muy orientadas a su propio mercado. Por ejemplo, esta tecnología Flex, porque como sabemos allá utilizan el etanol, que es un biocombustible. En el caso de México, nuestro mercado, sobre todo de vehículos ligeros, es como 3 veces menos que el mercado de exportación. Entonces el mercado interno, a pesar de que somos líderes a nivel internacional y somos el 4º exportador de vehículos, de autos al mundo, pues resulta que tenemos el parque vehicular más antiguo del mundo. Entonces, pues, ¿qué pasa con el mercado interno? Yo creo que existe ahí, es un reto, pero al mismo tiempo es una oportunidad, porque el gobierno actual podría introducir políticas industriales, una política industrial orientada al desarrollo del mercado interno. Yo creo que la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el Eoline apunta en esa dirección, aunque yo hubiese querido que fuera un programa más ambicioso todavía, sobre todo porque si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, un autobús eléctrico para las ciudades mexicanas, programa que anunció la misma presidenta de 10 ciudades mexicanas con programas de autobuses eléctricos, si lo quisiéramos hacer mexicano, pues no existen ni las tecnologías. Claro, aquí se hacen las carrocerías y muchos de esos proveedores y esos productores de autobuses pues ya están establecidos en México, ¿no? Y hacen esas carrocerías, pero no está la batería, por ejemplo. Ese es un área de oportunidad. Estados Unidos pudiera ser un socio, pero ellos tampoco fabrican baterías. Entonces, aunque quisiéramos hoy hacer, digamos, el autobús eléctrico de América del Norte, pues todavía no estamos ahí. Entonces yo lo veo como un área de oportunidad. Un desarrollo de más autobuses eléctricos que sea una manera de acercarle a la mayoría de la gente las tecnologías limpias, el poder subirse a un auto eléctrico que te cambia totalmente la experiencia. Quizá las ciudades mexicanas ya no aguanten tener más autos, pero quizá podemos reconvertir todo ese parque vehicular en autos eléctricos. ¿Y por qué no? Mini autos, como propone la presidenta, ¿no? Yo creo que ya hay varias empresas que están visualizando los mini autos como un área de oportunidad, incluso para el transporte de mercancías. O sea, yo creo que ese es un área de oportunidad gigantesca también, cuando pensamos en las entregas última milla, ¿no? Las famosas entregas última milla. Entonces, pues que si Amazon nos trae un paquete, o Mercado Libre, o cualquier que sea la empresa, o DHL, o FedEx, las mensajerías, que todos esos vehículos fueran eléctricos, es incluso un tema de competitividad porque reduce el gasto que tienen que hacer esas empresas en gasolinas. Entonces, podrían establecerse rutas más eficientes, y ahora que el mercado virtual o electrónico se ha convertido en un eje importante de la economía, creo que podría beneficiar a muchos mexicanos, además de que pudiera reducir las emisiones de ese efecto invernadero. Justo en ese sentido quería preguntarle, ya con la adopción, digamos, un poco más masiva de estas nuevas tecnologías, de estos vehículos con las tecnologías eléctricas, híbridas, ¿cuáles son los impactos positivos que podría tener el país ya con una adopción tanto para el transporte público como el uso particular de estos vehículos? Bueno, en primer lugar, como decíamos, México está muy por debajo de las tasas de adopción masiva que tú mencionabas. Yo quisiera mencionar incluso el caso de Indonesia, de Tailandia, de Chile, países que no tienen una industria automotriz porque la están empezando a desarrollar en torno a los vehículos eléctricos y en donde ya rebasaron el punto crítico que es el 5% de cualquier tecnología para masificarla. México está muy por detrás, incluso frente a países como Brasil, que decimos que tienen sus propias tecnologías, pero ahí pues ya traes la inversión de BYD, o sea, ya las empresas eléctricas en algunos mercados, digamos, economías emergentes como Brasil o como India, pues ya están ahí. India está innovando con el tema de 2 ruedas, ¿no? Entonces yo pienso, ¿por qué en México no pudiéramos hacer algo así? Finalmente, pues hacer un vehículo eléctrico no es tan complicado como hacer un vehículo de combustión interna, ¿no?
Yo sé que la apuesta en México también ha sido los vehículos híbridos. Ciertamente estos vehículos tienen un papel dentro de esta transición. Pero yo creo que México, por ser un productor importante de manufacturas eléctricas y de computadoras, porque también se las exportamos a Estados Unidos, pues tiene como que todos los elementos para poder posicionarse como un líder en esta materia, ¿no? Quizá pues todos han esperado como que pase en el mercado internacional y a ver si ese mercado es el que da las señales para que México produzca más vehículos eléctricos. Luego México tiene un mercado interno en distintos sectores, como decíamos, lo que es última milla, lo que son mini autos, lo que son bicicletas, vehículos de 2 ruedas, en donde podríamos empezar a incursionar pues, para ir gradualmente a vehículos más complejos, incluyendo, o sea, por ejemplo, los autobuses eléctricos, ¿no? Ahora pues, hay una demanda en muchos países y México pudiera ser una plataforma de producción, no solo para el mercado interno, sino para exportación. Yo ahí veo que eso lo tenemos que atar con esto que decía, una política industrial, porque nos permitiría la generación de empleos verdes. Cada vez hay más jóvenes que están buscando insertarse en los negocios sostenibles porque no quieren ir a trabajar con empresas que sean contaminantes, que han tenido un impacto negativo en el medio ambiente. Entonces yo creo que esa es una área de oportunidad enorme. Las universidades en México tienen también esa oportunidad, o sea, es un reto porque los programas de ingeniería automotriz pues todavía ni siquiera integran el tema de electromovilidad o vehículos híbridos. Yo creo que ya es una necesidad urgente en México tener ese tipo de talento. Y además la industria, si hablamos de la movilidad sostenible, o sea, incluye muchas áreas de oportunidad para emprendimientos por parte de jóvenes, porque por ejemplo, el sector digital ya es una parte integral de este nuevo sector transporte. Fíjense, el sector transporte que vamos a hacer a combustión interna, gasolina, gasolineras. Bueno, pues ahora estamos hablando de infraestructura eléctrica. Entonces imagínate el mundo, digamos, en términos de que es una nueva industria en donde se vincula el sector digital, el sector transporte y el sector eléctrico, ¿no? Entonces, creo que las discusiones hoy sobre la legislación secundaria en materia energética pues ya nos permiten visualizar, aunque no está totalmente desarrollado, pues esta idea de que la electromovilidad, que la electrificación del transporte y de otras cosas pues va a cambiar de una manera radical el sistema eléctrico y el sistema de transporte, ¿no? Y creo que son áreas de oportunidad de negocio para México y de atraer inversiones muy significativas. Doctora, aunado a esto que comenta, quisiera preguntarle, esta transición que menciona, sin duda requiere de un capital humano también de alto nivel. En ese sentido, ¿cómo observa el desarrollo de estos científicos, de estos ingenieros, de estos manufactureros inclusive, que puedan desarrollar nuevas tecnologías? Pues mira, yo creo que, o sea, en México hay muchísimo talento. El problema es que así como que hay una falla entre la oferta y la demanda, ¿no? Yo creo que este es un sector, o sea, que se desarrolló muy rápidamente. Si vemos los datos en China, por ejemplo, en el 2016 prácticamente no había vehículos eléctricos, o sea, y esto se detonó, pues ahora tienen 20 millones de vehículos, o sea, entonces es un área de oportunidad porque hubo un cambio disruptivo muy rápido, pero aquí necesitamos la flexibilidad, sobre todo, no solo de las universidades, de las empresas, para que las empresas sean el motor, o sea, que lleve a que las universidades, a que los centros tecnológicos, a que los expertos empiecen a desarrollar más este tipo de trabajo, porque, pues, como te decía, digamos, un ingeniero en automecánica, pues, muy probablemente ya no va a tener el mismo horizonte en términos de oportunidades laborales, que sí estamos pensando ya en el ingeniero eléctrico que le entiende a cómo opera mecánicamente un vehículo y obviamente con una visión de computación y de tecnologías de información, ¿no? Y lo mismo cuando estamos hablando de las redes eléctricas, porque hasta ahora, bueno, pues sí, o sea,
hay toda una discusión sobre la infraestructura, generalmente es en las casas, pero aún ahí los arquitectos van a tener que entender un poco más de cómo hacer esta infraestructura para facilitar la conexión de autos eléctricos. Lo mismo que pues podemos integrar paneles solares en esas soluciones, sobre todo sabiendo que tenemos limitaciones de generación de energía en México, suficiente electricidad. Entonces creo que hay mucha innovación en el tema de integración de paneles solares, de redes inteligentes, para poder integrar a los vehículos, no solamente, o sea, para que ellos cumplan su función como medio de transporte, sino pueden ser hasta fuentes de almacenamiento. Entonces, está cambiando de una manera importante y sistémica la manera en que entendemos el transporte si estamos visualizando la electrificación, ¿no? Entonces yo creo que los jóvenes hoy tienen grandes oportunidades, porque si descubren que este mundo no nada más es el sector transporte, sino que ya estamos hablando de la integración de varios sectores, pues la sostenibilidad es innovación, o sea, finalmente es una manera distinta de hacer las cosas, y yo creo que ahí estoy viendo que algunas universidades se están moviendo más rápido que otras, pero creo que el sector privado puede hacer mucho en términos de ayudar a desarrollar los programas de capacitación, de emprendimiento, de innovación, pues para acelerar más rápidamente, pero si no, pues eso se convierte en un cuello de botella, ¿no? Claro, y además es una industria que, como usted mencionaba, evoluciona constantemente y sobre todo en un tiempo corto en un lapso corto de tiempo. Vemos también ya, sobre todo en otros países, alternativas a la electrificación, como el uso de celdas de hidrógeno, también gas comprimido. En México inclusive hay algunas marcas que están haciendo algunas pruebas. ¿Cómo ve el panorama de estas nuevas alternativas? Incluyendo desde luego a la electrificación, pero estas alternativas que ya están siendo una realidad también en otros países. Bueno, mira, o sea, yo creo que definitivamente estamos viviendo en una época disruptiva, y parte del reto es ver pues, que uno no le apueste a una sola tecnología, sino la diversificación, ¿no? Tenemos un país como Japón, por ejemplo, que está muy retrasado en la electrificación del transporte, a pesar de ser uno de los mercados más importantes, porque ellos han apostado al hidrógeno y a las tecnologías híbridas. Entonces, son apuestas, ¿no? O sea, los chinos apostaron a la electrificación del transporte y bueno, pues son los líderes ahora, porque digamos que es la tecnología más madura que nos permite resolver de manera eficiente, porque pues un vehículo de combustión interna pues pierde más o menos el 80-85% de la energía que utiliza, mientras un vehículo eléctrico pues es súper eficiente, porque pues pierde más o menos una tercera parte dependiendo del vehículo, pero luego puede recuperar más de 20% en los frenos regenerativos. Entonces en su conjunto es 80% más eficiente en el uso de energía. Entonces, aunque mucha gente dice, ay, no, bueno, pero la electrificación te va a llevar a usar más electricidad, bueno, pues por supuesto, esa es la idea, pero en su conjunto vas a reducir el consumo de energía en su total. Entonces, yo creo que es una apuesta muy importante. Sin embargo, sí vemos que el hidrógeno verde, o sea, a largo plazo pudiera ser una de las soluciones pues, más factibles, porque es cierto que los vehículos eléctricos requieren de la extracción de materiales críticos. Y aunque los estudios de ciclo de vida del producto sí te demuestran que de todas formas sigue siendo en emisiones totales una solución mejor que los de combustión interna, es cierto que podría ser todavía mejor. Obviamente nos interesa el tema del hidrógeno verde. Yo diría que una de las soluciones más innovadoras que ya se está explorando en China, incluso desde una perspectiva comercial, son las baterías de sodio. El sodio pues es abundante como un recurso natural, tiene menos costo y no tendría las implicaciones que tiene la extracción de minerales críticos que van en las baterías de litio. Entonces creo que eso es un área interesante para tener en mente, sobre todo pues, países como México que están apostando o están llegando un poco más tarde, y hay ciertas tecnologías que están más desarrolladas, que ya son más maduras y que nos permitiría avanzar más rápido. Pero yo creo que siempre hay que mantener un ojo a las otras tecnologías,
Japón, por ejemplo, pues ha impulsado mucho el tema de las celdas de hidrógeno. Por supuesto que ya tienen vehículos que funcionan con celdas de hidrógeno, pero creo que todavía la tecnología no está ahí, o sea, no tiene la madurez y pues el tema de cambio climático no para, o sea, y yo creo que uno de los grandes retos es cómo acelerar esas nuevas tecnologías, ¿no? Ciertamente los vehículos pesados es muy difícil pensar en la solución de la electrificación, porque necesitas baterías muy grandes para movilizar, pues, no solo un vehículo grande, sino con peso. Sí. Entonces, sí hay muchos que están apostando al hidrógeno, o como dices tú, al gas comprimido, como una solución alternativa para este tipo de vehículos más pesados, ¿no? Yo creo que hay otras soluciones, por ejemplo, los mini vehículos, ya lo mencionábamos. Sí. Hay un colega de la Alianza por la Movilidad Sostenible que está impulsando el tema de vehículos más eficientes en el sentido de que, pues bueno, la mayoría de los trayectos en las ciudades son distancias relativamente cortas. No tiene sentido tener un vehículo de 2 toneladas o de 3 toneladas para mover a una sola persona. Entonces, su argumento es que necesitas vehículos, mini vehículos o vehículos más ligeros, incluyendo bicicletas, incluyendo 2 ruedas, pues para trasladarte de un lado al otro en las ciudades. Y eso nos haría más eficientes en general y reduciría las emisiones. Entonces, a lo mejor son soluciones no tecnológicas en el sentido estricto, pero soluciones como esas o como carpooling, ¿no? Muchas empresas que ya están difundiendo estas soluciones de compartir el transporte privado de sus empleados. Tenemos otra colega que es Hub, que ellos están promoviendo ese tipo de soluciones en grandes empresas. Entonces, las innovaciones a veces no son necesariamente tecnológicas. O sea, yo creo que en la movilidad hay muchas soluciones, incluso para hacer rutas más eficientes, evitar que utilices el vehículo de una manera ineficiente, que gastes más energía, sino al revés, ¿no? Entonces creo que ahí el reto es tener esta visión más integral y comprensiva de lo que es la movilidad. Claro. Y como mencionaba, vivimos en una revolución tecnológica increíble, bastante compleja, rápida, pero también en otros ámbitos se viven esas revoluciones, ¿no? En el ámbito social, cultural, estamos en vísperas del 8 de marzo, donde se reivindica justo esta lucha de las mujeres por posiciones de liderazgo a nivel político, cultural, social, económico, y en el ámbito de la industria automotriz, de la sostenibilidad. ¿Cómo observa el papel de las mujeres actualmente? Pues yo creo que tenemos grandes retos porque, como te decía, bueno, pues es un sector que tradicionalmente se ha centrado en ese tema de combustión interna y bueno, pues las mujeres han tenido un papel destacado. Yo puedo pensar en varias CEO de grandes empresas automotrices, sin lugar a dudas, que bueno, pues han llegado ahí. Yo creo que esta innovación intersectorial está permitiendo que estos distintos sectores, o sea, le abran espacios a más mujeres. Y lo estoy viendo en esos distintos sectores, por ejemplo, el digital y como en el sector eléctrico cada vez hay más mujeres que participan, que tienen posiciones de liderazgo. Pero también me gustaría verlo, y creo que es incipiente, pero ahí va, que las mujeres estén al volante, ¿no? Hay varios programas en Baja California, en el Estado de México, que tienen programas así, mujeres al volante. ¿Por qué los operadores de los autobuses pues, no pueden ser mujeres, ¿no? Y sobre todo cuando ya estás hablando de una tecnología como la electrificación. O sea, yo creo que es un área de oportunidad muy interesante. En México pues, supimos que algunas de las empresas de ride-sharing pues, tenían programas para mujeres conductoras. Sí está el tema de seguridad, pero yo creo que cada vez más las mujeres pues empiezan a incursionar en este sector y la movilidad sostenible creo que ofrece la oportunidad para cambiar pues este sistema, ¿no? En donde las mujeres hemos tenido una participación, pero pues todo ha sido marginal. Yo tengo mucha esperanza, lo veo con varios de los socios que participan con nosotros en Alianza por la Movilidad Sostenible para Todos, del sector privado, que están haciendo grandes esfuerzos para incrementar la participación de las mujeres en todos los niveles de sus empresas, pero también, bueno, pues en los aspectos del transporte que son como más cotidianos y a veces ahí pues asumimos que solamente un hombre puede manejar un tractocamión, por ejemplo.
Sí, una mayor participación en diferentes ámbitos, ¿no? Desde Así lo es. operativo, administrativo y sobre todo directivo, que es donde a Así es. veces siento que cuesta mayor trabajo abrir, ¿no? Sí, exactamente. Pero creo que, bueno, sí hay un compromiso por parte de las empresas y nos da muchísimo gusto verlo. Sabemos que se lleva tiempo y yo creo que se pueden hacer más esfuerzos, pero cada vez veo más mujeres en este sector y la verdad me da muchísimo gusto que ustedes hayan tomado la iniciativa de pues, tener todo un suplemento para abordar estos temas. Perfecto, doctora. Pues finalmente para nuestras amigas y amigos de Alianza Flotillera, quisiera que cierre con un breve mensaje contándonos, bueno, sobre este tema que tal vez para muchos sigue siendo desconocido de la sostenibilidad. Cuéntenos, pues, qué pueden encontrar dentro de este mundo, ¿no? Que es complejo, pero que a la vez también es muy rico. Pues miren amigos, yo creo que el tema de la movilidad sostenible en México y en el mundo es ya una necesidad, no es algo del futuro, lo estamos viendo hoy. Muchas empresas están recurriendo al tema de la electromovilidad, pues nada más por moda, sino porque reduce los costos operativos. O sea, es clarísimo, todos los estudios han mostrado que esto permite reducir los costos operativos. Pero además quiero que piensen en sus hijos, en sus familias. Estamos llegando en un momento en el país y en el mundo en donde el cambio climático pues ya es una realidad, la contaminación es una realidad. Yo creo que antes de esperar que el gobierno, que algo venga de arriba y se cambie, nosotros podemos como sociedad hacer esta transformación. Entonces, pues a todos los que están ahí, flotilleros, piensen en que las decisiones tecnológicas o de mejora de su flotilla va a tener una repercusión en la sociedad, en ustedes y en sus familias, porque si no avanzamos en el tema de la lucha contra el cambio climático, pues nos estamos afectando todos nosotros mismos, o sea, como humanidad. Entonces creo que todos podemos ser parte del cambio. Muchas gracias.